Soy coordinador de comunicación e innovación en UNOA Ingenieros y bueno, vengo a explicaros un poco cómo podemos hacer mejor las cosas para lograr más calidad y también consumir menos tiempo para conseguirla, ¿vale? Primero voy a decir la experiencia o lo que me ha pasado, lo que he vivido para tener que investigar estas cosas. Luego las barreras que he identificado como necesarias para superarlas y luego las respuestas que he encontrado, que se basan en una metodología, en una forma de hacer y en una tecnología. La tecnología al final, con lo que ha evolucionado, puede apoyar todo esto para trabajar mejor. Y luego una serie de ejemplos, algunos prácticos y otros no. Haré un pequeño experimento y me gustaría que participaseis los más posibles, ¿vale? Bueno, pues como comentaba, voy a empezar hablando de la experiencia. Una de ellas ha sido la coordinación de un proyecto internacional. Es un proyecto europeo del 7º programa Marco, coordinado por el Centro Tecnológico de Cardiff. Y ahora os voy a dejar un pequeño vídeo para que os hagáis una idea de qué va este proyecto. Investigadores, desarrolladores e ingenieros del proyecto de investigación europeo Direction han creado 2 edificios con casi 0 consumo energético para probar qué tecnologías de ahorro energético serán las más adecuadas para los edificios comerciales en las próximas décadas. Al principio, buscaron un modelo de consumo energético mediante simulaciones por ordenador. Después lo optimizaron y tras esto comenzaron a construir los edificios con todos los elementos necesarios para el ahorro energético. Pero, a nivel mundial, el mayor impacto en las construcciones de eficiencia energética tendrá lugar en los países cálidos, donde el consumo energético está determinado principalmente por el aire acondicionado. Por ello, Direction ha creado un segundo edificio no residencial en España que está expuesto a veranos cálidos e inviernos fríos, el edificio Cardiff 3 de Valladolid. Esta construcción, con 1/4 parte de su espacio dedicada a las oficinas y con las 3/4 partes restantes dedicadas a los almacenes, incluye muchas de las soluciones técnicas ya existentes para mejorar la eficiencia energética total, como por ejemplo persianas automáticas y paneles solares en el tejado. Bueno, pues en este proyecto trabajaron, porque ya ha finalizado, 3 países: España, Alemania e Italia. Mi carga de trabajo aquí fue la coordinación del sistema de captación de datos reales de los edificios. Eso lo captábamos mediante sensores y lo trabajábamos para producir un sistema de visualización que fuese sencillo de entender por el usuario. El objetivo al final es que se pudiera ver la calidad del edificio de una forma que se entendiese. Bueno, pues trabajamos ahí 3 centros tecnológicos y 8 empresas y al final pues es un grupo de gente bastante grande, como podemos ver en esta foto. Todo esto forma una carga de trabajo específica que llamo coordinación de investigación. Luego me gustaría hablar también, otra coordinación que estoy llevando a cabo es el plan de rehabilitación Acción 3R, que ha nacido dentro del clúster AICE. Es conlleva un presupuesto de ejecución material de 1.600 millones de euros para la rehabilitación de 64.000 viviendas. Y estamos trabajando en él actualmente 20 empresas, aunque estamos creciendo en fase de puesta en marcha del plan y queremos que trabaje más en él. Al final también es importante tener en cuenta que lleva la definición de ejes innovadores, por ejemplo el eje 5 es de innovación
es algo que no está muy definido anteriormente y que lleva una carga de trabajo creativa y además un eje bastante grande de comunicación también. Todo esto forma parte de otra carga de trabajo que la paso a llamar plan regional. Además, como mejora de la innovación, identifico una barrera fundamental que es la carencia de una fluida comunicación. Es decir, no siempre los resultados se ajustaban tanto como debieran a las necesidades del mercado o se entendía en el resto de la empresa la innovación, cómo se estaba haciendo, para qué sería. No había comunicación fluida para hacerlo eso correctamente. Entonces decidimos crear el departamento de comunicación para además dar soporte a otras cosas. Esto conllevaba una estrategia, una gestión del equipo externo que nos apoyaba para mandar información hacia afuera, crear unos canales y trabajar la comunicación interna para poder captar este contenido, que es lo que da valor a la marca de la empresa, y bueno, al final dar soporte a todas estas personas, lo cual es otra carga de trabajo a mayores que paso a llamar la carga de trabajo de comunicación, coordinación de comunicación. Y ya por último, siguiendo la línea de innovación, pues que me he ocupado desde el principio de ello, bueno, ha sido la trayectoria inicial a partir de este proyecto europeo. También lleva su propia estrategia, cómo entrelazarla con la comunicación, el desarrollo de ideas y hacerlas llegar a la empresa y también hacia afuera, captar partners que nos ayuden a innovar, ¿no? A producir cosas nuevas. Uno solo no es capaz de llegar tan lejos. Todo esto al final es una carga de trabajo consistente, bastante difícil de gestionar todo ello, y bueno, pues en principio me ha producido una sensación de estrés. Retos muy interesantes, pero que parece que no vas a poder abordar. Como todo problema, pues como todo desafío, lo primero que tenemos que hacer es ver por qué no lo podemos abordar, cuáles son las barreras que nos impiden lograrlo, ¿vale? La primera de ellas es el trabajo heterogéneo, son cosas muy diferentes entre sí, eso añade complejidad, pero esto no resulta interesante abordarlo en esta ponencia. Lo que sí puede resultar interesante es que al final el tiempo era insuficiente, había muchas cosas que hacer y el tiempo no daba para ello. Al final siempre hay tiempo para hacer algo, el problema está en llegar a una calidad adecuada. Es algo que está balanceado, ¿no? Si tienes mucho tiempo es fácil llegar a la calidad, pero si tienes poco es algo complicado. Eso es otra barrera, cómo llegar a la calidad con tiempo reducido. Y todo ello constituye un tipo de trabajo muy difícil de llevar a cabo. Es importante destacar que la clave de todo está en el equipo. Que el equipo trabaje bien es lo que al final va a dar respuesta y es donde tenemos que poner el foco. Y el papel del líder de equipo es algo muy importante. Tiene que saber sacar lo mejor de cada uno y hacer que el trabajo sea óptimo y orientado a resultados. Y es importante también encontrar un equilibrio entre orientar hacia esos resultados y a la vez delegar de forma efectiva. Una persona no es capaz de concretar todo con su mente, necesita aportaciones del equipo de trabajo y tiene que saber integrarlas de manera efectiva. Toda cara tiene su cruz y también tiene que ser capaz de lidiar con las ineficiencias como egos personales, falta de implicación, intentar entregar trabajos no bien hechos del todo. Me gustaría destacar aquí que a veces las inseguridades y los egos pueden llegar a circunstancias como yo valgo por lo que sé y no quiero compartirlo. Si a mí me costó tanto esfuerzo llegar hasta aquí, doy justo lo mínimo para que más o menos vayamos trabajando, pero no tengo la voluntad de dárselo todo porque eso es lo que valgo. Esto no es correcto porque si todo el esfuerzo que tenga que hacer a mayores otra persona del equipo es tiempo que pierde el equipo entero y oportunidades de encontrar soluciones mejores.
Y al final pues tiene que cuidar también que no ocurran circunstancias de descoordinación, estrés de los propios miembros del equipo o confusión. Los equipos de trabajo en primera línea deben de ser reducidos, yo diría que de 5 miembros máximo. Se debe buscar la especialización, cada miembro del equipo debe de especializarse en un área para poder dar respuesta al resto. Y es necesario tener en cuenta que el objetivo es más grande que los intereses personales, aunque es muy importante tenerlos en cuenta. Al final, bien con la marcha, con lo que se está haciendo y le tiene que aportar, pero sobre todo el proyecto que vaya a buen puerto debe ser fundamental. Bueno, pues tras esta pequeña introducción empezamos a hablar de la metodología, cómo superar esas barreras que hemos hablado. Para superar la barrera de tiempo insuficiente habría que reducir los tiempos de trabajo. ¿Cómo se consigue eso? Pues haciendo que el flujo de trabajo sea sencillo, tenga un orden lógico e intuitivo, donde puedan encajar cada uno de los miembros del equipo. El equipo tiene que estar comprometido, todo aquello que sea repetitivo tiene que estandarizarse. Merece la pena dedicar un poco de tiempo a mejorar aquellos procesos que se hacen una y otra vez, porque eso es tiempo que ahorras al futuro, es como una inversión de tiempo. La comunicación es fundamental para que haya buena coordinación y también resulta muy interesante superar los obstáculos de tiempo y espacio. No siempre es sencillo que todos los miembros del equipo se reúnan en un mismo lugar y a una misma hora. Hay formas de poder superar esto y trabajar de una forma que en ilusión o tenga la sensación de estar uno al lado del otro y en realidad no será así. En cuanto a metodología para lograr una calidad óptima, es muy importante que todo el trabajo esté orientado a objetivos. Todo aquello que no esté alineado con un objetivo es tiempo que se malgasta y que todo eso hay que sacarlo fuera rápidamente. Y luego tiene que haber mucha comunicación y sobre todo orientada al trabajo. Yo he asistido a algunas reuniones en las que simplemente se empezaba a hablar y no se harían tareas concretas para hacer. Eso es un desperdicio de tiempo. De toda comunicación tiene que haber o una solución o la identificación de un problema. Y respecto al flujo de trabajo, para poder superarlo, tenemos que orientarlo a la calidad. Esta calidad de la que hemos hablado antes, ¿cómo se hace? Pues definiendo un flujo de trabajo que te lleve a ella. Todo el mundo tiene que tener claro qué hacer y cómo. Cuáles son los objetivos, los hitos intermedios para comprobar que se está caminando correctamente hacia esos objetivos y se tienen que revisar a través de entregables. El trabajo, la documentación tiene que estar muy alineada siempre con el trabajo que estamos haciendo. El tener que volver hacia un análisis, un cálculo, una información producida hace tiempo supone otro desperdicio de tiempo. La comunicación, una vez más, debe de ser fluida y bueno, los entregables tienen que tener la misma estructura que el trabajo, para que sea fácil alinear esos resultados del trabajo, documentarlos y tenerlos ya en el entregable. Y ese mismo entregable, al ir haciéndolo, sirve para resolver dudas e ir trabajando directamente sobre la solución. ¿Cómo puede apoyar la tecnología a todo esto? Bueno, pues vamos a ver unas soluciones de herramientas en la nube. Lo que te permite trabajar en la nube es tener información en tiempo real. Esto es muy interesante pensarlo desde la perspectiva de si no existiese herramientas de trabajo en la nube. Tradicionalmente se envían una serie de emails con una versión del documento, ese documento se trabaja sobre él, se vuelve, hay un flujo de archivos bastante complicado. Si trabajas en la nube, ese archivo está accesible en todo momento por todos los miembros y se puede reaccionar mucho más rápido y es mucho más sencillo acceder a ellos y trabajar sobre ellos. Además reduce mucho los tiempos de gestión, todo está en su sitio ya colocado y si necesitas una aclaración, añadir un punto nuevo, simplemente lo añades, avisas y van apareciendo las aclaraciones ahí mismo. Y bueno, tienes un acceso en tiempo real a los avances. Todo esto ayuda a tener una calidad del trabajo adecuada y a seguir el trabajo.
¿Cómo voy a proponer, con qué ejemplo para trabajar sobre esto? Voy a enseñaros la solución basada en las herramientas de Google, que es bastante interesante. Y además voy a mencionaros el reconocimiento de voz de Google también. Si tenéis oportunidad, si lo tenéis accesible, usarlo, porque la verdad que funciona bastante bien. Para poder trabajar un poco y entender mejor todo esto, mi experimento, y trabajar en tiempo real entre todos, ¿vale? Para ir poniendo esto en la práctica. Vale, lo primero me gustaría enseñaros dónde está el reconocimiento de voz. Seguramente muchos ya lo conozcáis. Pertenece al lado de Google y tiene este simbolito, aunque en algunos modelos se encuentra por aquí abajo en esta otra zona. ¿Vale? Si lo tenéis instalado, por favor comprobarlo, y sí que os ayudaría a ir más rápido, porque al final siempre hablamos más rápido que escribimos, y esto es una muy buena herramienta, sobre todo para ideas, en lo que es buena pero no es perfecta. Siempre necesitas revisar lo que has escrito, y si tienes un documento largo necesitas volver a revisarlo con cuidado. En las herramientas de Google que vamos a ver, ese reconocimiento de voz se encuentra aquí. Este es, por ejemplo, el gestor de documentos de Google, y lo tenemos en herramientas, escritura por voz. Vale, pues vamos a empezar con un ejemplo práctico. Por poner algo sencillo, vamos a abordar la definición, el trabajo sobre un edificio eficiente. Y vamos a empezar con el primer paso, que os lo voy a enseñar yo, porque no llevarlo a cabo aquí, y sería la definición. Vale, luego iremos viendo cómo documentar todo. Ahora necesito salir de aquí y entraré aquí. Este es el ejemplo que quiero enseñaros con esta herramienta de Google. Aquí esto es un dibujo que ya he hecho, vale, y ahora lo que voy a usar es una tabletita, que era la que tenía en la imagen de antes, y voy a tratar a ver si podéis verlo desde aquí. Parece que hay un problema de conexión y esta parte no la vamos a poder ver. Bueno, no pasa nada, os enseño otra vez la transparencia. Es esta herramienta de aquí la que voy a usar, que al final es una tableta con un lápiz óptico. Y pues nada, las opciones que tiene, puedes ir manejando el lápiz, a ver si lo coge. Vale, ya lo tengo. Podemos dibujar a mano alzada o usar ayuda, ¿vale? La primera mano alzada, con eso he dibujado este arbolito aquí antes, y este ejemplo muy sencillo, que sería un boceto donde pues empezaríamos a trabajar la idea. Para hacer ese edificio eficiente, si estamos en el hemisferio norte, pues habría que poner un mayor aislamiento en esta fachada, y en la sur podemos poner árboles de hoja caduca para que nos ayuden a regular las cargas térmicas que recibamos del sol, ¿vale? Bueno, pues aquí podríamos dibujar a mano alzada, que es otro arbolito mismo. La verdad que no soy el mejor dibujante, y la herramienta de polilínea también es bastante sencillita y nos ayuda a hacer formas. Esto es una forma muy rápida, simplemente haciendo clic en cada uno de los puntos con el lápiz de forma muy sencilla, pues tenemos una forma simple, una forma muy ágil de ir buscando ese primer concepto, ese esbozo de diseño que nos permita seguir trabajando después. Vale, pues ahora ya seguimos trabajando sobre el ejemplo práctico, y me gustaría incluir un trabajo un poco creativo. Lo que vamos a hacer es definir unos objetivos, algún sitio donde queramos llegar. En esta primera etapa hay que ser totalmente divergente
hay normas escritas y ahora se trata de buscar cosas nuevas. ¿Qué cosas nuevas podemos hacer? Entonces, lo que vamos a hacer es repartir el equipo entre varios miembros. Uno va a ser el líder del equipo, lo tenemos aquí explicado arriba. Necesitamos hacer grupos de 4 personas. ¿Vale? Pues bueno, como os decía, vamos a tener 3 roles diferentes. Uno de vosotros va a ser el líder, que va a ser el que guíe un poco al resto del equipo. Le dejaremos un poco de tiempo para que revise esta sección del documento. Entonces tenemos 3 roles diferentes. Uno es el líder, que es el que tiene que guiar al resto del equipo. El otro será el ayudante, que le tendría que dar soporte. Lo que tiene que hacer es ir más abajo hacia el documento que hemos abierto y dejarlo en el ejemplo, ¿vale? Para saber con el ejemplo guiar o ayudar al líder a que guíe al resto del equipo, ¿vale? Ya me estoy refiriendo a una persona. Y luego está el equipo creativo, que será el que las introduce, ¿vale? Más abajo en el documento he añadido ligas para cada equipo. La verdad que he preparado para que pudiese acceder un montón de gente. Vosotros lo que podéis hacer es, ¿cuántos somos? 19, pues equipos de 4 podemos hacer 5 y cada uno de vosotros empezar mismamente por vuestra izquierda, ir dando un número de equipo. Pues entonces aquí abajo en el documento cada equipo tiene su sección. El equipo 1 daría clic aquí en equipo 1 e iría donde tiene que aportar esas ideas, irían recogidas aquí. ¿Vale? Esto lo podéis borrar o lo borro yo mismo. Aquí podéis ir escribiendo vuestras propias ideas, ¿vale? Que deberían de ser aprobadas por el líder. Este sería un objetivo adecuado para seguir trabajando, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer en una segunda etapa, aquí os he dejado la liga para acceder al siguiente documento, ¿vale? Dándole aquí, iréis al documento número 2, que aquí se trata de ser críticos, es decir, las primeras ideas que han sido alocadas, ahora se trata de decidir si se pueden hacer o no, contrastarlas con el tiempo, la viabilidad, el presupuesto, en definitiva pensar si son adecuadas, ¿vale? En la primera etapa podemos conseguir identificar cosas nuevas y aquí se trata de incorporarlas y de ser realistas para ver si el equipo de trabajo las puede realizar. Entonces lo que habría que hacer es filtrar los mismos objetivos que hemos definido antes. O sea, en esta etapa seguimos trabajando los objetivos, pero ahora nos desharíamos de algunos o los modificaríamos un poco para que seamos capaces de hacerlos, ¿vale? Y eso es lo que escribiríamos aquí. El objetivo que el equipo haya decidido. En la tercera etapa, una vez que tenemos los objetivos grandes de a dónde llegar, tenemos que ir definiendo el camino para llegar allí. Una serie de hitos que nos permita saber si vamos por el buen camino o no, si hay que tomar alguna decisión. Estos hitos ya se identifican con entregables, es decir, todas las señales que nos permiten ir viendo si estamos realizando bien nuestro trabajo deberían de ir documentándose para que sean chequeadas con sencillez, y eso forma parte del trabajo final del entregable, del documento que guarde toda esa información. Y la última etapa es la definición de tareas. Una vez que ya sabemos el camino que tenemos que recorrer, es hora de decir las tareas específicas que tiene que hacer cada miembro del equipo, ponerle nombres y apellidos y una sección específica dentro del documento. Entonces, según vaya trabajando, por ejemplo, en diseños, simulaciones o búsqueda de información, la va incorporando directamente en el documento y está así accesible para el resto de miembros, para el líder del equipo que es capaz de chequearla y reaccionar ante todo lo que pueda pasar, etcétera. ¿Vale? Y ahora rápidamente me vuelvo a la presentación porque no da tiempo a más y en un minuto os comento
alguna herramienta que puede resultar interesante para fomentar la comunicación o ayudar al trabajo entre el profesor y el alumno. Esa herramienta es Moodle, es una herramienta gratuita, lo que sí es cierto es que necesita un soporte de informática para poder instalarla en un servidor, aunque no es nada complicado. Esta herramienta la he usado yo, o la estoy usando en mi empresa para formar un canal de comunicación, hacer una serie de foros internos, ¿vale? Para que la gente pueda escribir las cosas que quiera. Además también se pueden hacer cursos, se pueden subir temarios allí para que formen parte de la clase y que pueda acceder la gente que no se encuentre en ese momento en clase a esa información. Aquí os he puesto un ejemplo. Por ejemplo, he preguntado en qué se diferencia un hito de un objetivo y aquí vemos la respuesta, ¿vale? Esto está sacado de la misma herramienta de Moodle. Existe otra herramienta más, pero más específica para la educación, pero esa sí que sería más larga de explicar y requeriría más trabajo, ¿vale? Luego una herramienta muy interesante para poder transmitir las dudas al profesor, las dudas que surjan en el software, en todo lo que sea el ordenador, es esta de aquí, la Screen Capture, ¿vale? Con esta lo que te permite es sacar pantallazos muy fácil. Tú le das al botón de imprimir, puedes seleccionar si quieres toda la pantalla, una ventana o una región específica, y luego te permite, pues, de forma muy sencilla, poner una fecha y decir: tengo una duda aquí, no sé cómo resolver esto, etcétera. Con esa herramienta he hecho esta información de antes que te indicaba dónde localizar el reconocimiento de voz. Vale, y ya para acabar, sí que es interesante el proceso de feedback. Una vez que acabas, incluso en etapas intermedias, pedir opinión fuera del equipo para poder recibir visiones diferentes y darnos cuenta de cosas que normalmente, si estamos en el día a día, no somos capaces de ver. Eso, existe otra herramienta de Google que se llama Google Forms, que al final accedes a una encuesta muy rápida. Bueno, tienes que hacerla sencillita, muy rápida, donde puedes poner la información que quieres recoger de esas personas ajenas. Y yo en este ejemplo, pues lo que hago es tratar de recibir feedback sobre la propia ponencia y que me podáis aportar vuestras visiones o comentarios. Bueno, y esto sería ya todo. Solo comentaros, bueno, lo primero, daros las gracias por vuestra atención y paciencia, y luego también daros la oportunidad de recibir más información. Si queréis saber más sobre el proyecto Direction o del plan de rehabilitación, he hecho recientemente una ponencia donde he grabado en vídeo lo más destacado sobre ello, y aparte hay enlaces o ligas para acceder a más información. Y aquí os dejo una serie de enlaces de redes sociales o grupos que os pueden resultar de interés. Muchas gracias.